yo conozco a Dios, pero de verdad no lo conocía. Que él decía, Dios está en ti. Pero lo que tú me explicaste el otro día, hace Mm. mucho, que la religión, claro, ahí ya se mete el humano. Ujú. Al final la religión ha sido utilizada como mecanismo de control. Levanta su cabeza y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios no va en contra de la ciencia. Hay gente que dice que el Big Bang no es el inicio del universo, sino es simplemente su expansión, ¿no? Y que es algo que no necesita ser causado, que es su propia causa, y que causa del resto, que sería, en este caso, Dios. Dios. Entonces ahora volvemos, no sé en qué momento, Mm. no sé en qué momento habré quedado, pero bueno, el punto es que, ¿en qué me había quedado? Del causa y efecto. Correcto. Debe haber una causa primera, y que esa causa Ujú. no sea causada por nada más. Sí. O sea que ella sea su propia causa. Entonces, el, el universo no puede ser eterno porque tuvo un inicio y va a tener un final. Pero Dios, el causante Ujú. del universo, puede ser perfectamente eterno. Sí. De hecho, Dios es eterno. Sí. Es eterno. O sea, lo que causó... Lo que pasa es que la gente tiene como un problema con la palabra, con el concepto de Dios. Sí. Porque lo asocian a religión, a opresión, a... yo qué sé, a machismo, a homofobia, un montón de cosas. Pero en vez de decir Dios, digamos, este diseñador inteligente, Ujú. o esta causa primera, este alguien o algo, creó el universo Ujú. y... porque el universo es temporal, material, o sea, cuando se creó el universo se creó el espacio y el tiempo. Ujú. Y con ello la materia, que la materia todo es energía básicamente. Entonces, el creador de eso, Dios, este diseñador inteligente, no es ni material ni temporal. O sea que, ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear el universo? Nada, porque el tiempo empezó a existir cuando se creó el universo. Mm. Entonces, entender esto para nosotros es como muy... Sí. La mente humana no puede entender eso, porque Mm. en un mundo sin tiempo, sin materia, es como loco. Sí. Pero el punto es que científicamente podemos llegar, a través de la ciencia y de la filosofía, Ujú. a que debe haber una causa primera. Y de que esa causa Ujú. es eterna, no es material y no es espacial. Entonces, la ciencia justamente lleva a Dios. Puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo diseñador inteligente, Mm. puedes llamarlo Dios supremo. el Igual. motor primero o el motor estático, puedes llamarlo como sea. Pero la ciencia justamente lleva a la idea de un Dios. De hecho, también hay otro argumento teísta, Ujú. que es el hecho de eh, que tú y yo ahora mismo tengamos la conciencia para preguntarnos si existe un Dios o no, es justamente la demostración de que un Dios existe. Porque, ¿qué piensa el ateo? Científico, supuestamente. Ujú. Que ya empieza el Big Bang, de alguna manera. Ujú. Alguien creó eso, o no sé qué piensan ellos. O que a lo mejor es eterno, no sé. Y que todas las piezas se empezaron a encajar y por azar Ujú. tú y yo estamos acá. Sí. Por azar se formó el sistema solar, el universo tal y como lo conocemos, la galaxia. Por azar se formó la Tierra. Ujú. Por azar se formó la Luna. Por azar los planetas giran justo de la forma en la que lo hacen. Y por azar llegó la vida a la Tierra. Y por azar la vida evolucionó. Y por azar tú y yo estamos acá hablando y tenemos la conciencia de preguntarnos si hay un Dios. Sí. Pero es que, por esto digo de que la ciencia justamente lleva a Dios. Porque Exactamente. de hecho, yo esto lo vi en otro podcast, Mm. muy bueno,
lo recomiendo de la demostración científica de que Dios existe. En el que el entrevistado menciona, yo no sé si será verdad, pero yo le creo, de que el 95% de los premios Nobel de ciencia son teístas, creen en Dios. Albert Einstein creía en Dios. Carl Jung creía en Dios. El creador del Big Bang, de la teoría del Big Bang, fue un pastor, si no me equivoco. O sea que la ciencia nunca ha ido en contra de Dios. A lo mejor de la religión, Sí. pero no de la idea de un Dios creador del universo. No, nunca ha ido en contra de eso. Entonces, la probabilidad de que tú y yo estemos acá no se puede calcular. Hubo un científico que intentó calcular la probabilidad, creo que era, de que exista la vida, creo que era de eso, y era un número incalculable. Porque hay tantos factores que entran en juego. Si la velocidad de la luz no fuera 340, si la velocidad de la luz no fuera exactamente la que es, si hubiera variado un número milimétrico, tú y yo no estaríamos acá. Si la fuerza de la gravedad no fuera 9,81, si hubiera variado un numerito, tú y yo no estaríamos acá. Y todas las variables de física, Tan perfectamente calculado. del espacio-tiempo, la fuerza de la gravedad, la luz, el sonido, todas esas variables, si hubiesen variado un solo numerito, tú y yo no estaríamos acá. Si hubiese variado un poco el movimiento de la trayectoria de un meteorito, de un meteoro, a lo mejor no se hubiese formado el sistema solar, tú y yo no estaríamos acá. De hecho, en biología vimos la formación de la luna. Sí. Actualmente hay vida en la Tierra gracias a la luna. Sin luna no hay vida. Y la luna, una de las teorías, es que dos planetas colisionaron, uno chocó con la Tierra en el lugar exacto, y de ahí se formó la luna a la distancia exacta, con el tamaño exacto, y luego un montón de teorías del origen de la vida, que casualmente llegó a la Tierra, y yo le pregunté a mi profesor de biología, like se está viendo esto, ¿cómo es que un organelo de una célula hace tareas tan complejas? Tipo, tiene que leer el ADN, enviárselo a otro organelo, hacer esto, hacer lo otro. ¿Cómo hace esa tarea tan compleja? ¿Cómo se ordenó para que mis células hagan lo que hagan, mi sangre tenga la función que lo hagan, mis anticuerpos hagan lo que hagan? Y mi profesor me dijo, por azar. Años de prueba y error. Millones de años de prueba y error. Prueba y error, prueba y error, prueba y error. O sea que por casualidad se formó la célula, por casualidad el mecanismo tan complejo que tenemos en el cuerpo. O sea, ¿quién le dice a tu corazón que haga eso? ¿Quién le dijo a la mitocondria que haga esa función específica? ¿Quién le dijo? O sea, son tantas cosas que tú te pones a pensar y tú dices, Sí. esto no es probable. Y eso del azar, igual en cierta forma contradice la teoría de la causante. Se contradice. Exacto. O sea, si todo es... o sea, lo que dice la física es como una partida de billar. Tú cuando le pegas una pelota, ya le pegaste. Y esa va a rebotar con el resto. Y tú en el momento en el que le impactas la primera bola, ya todo el resto es predecible. O sea, todo lo que va a pasar no lo puedes cambiar. Va a pasar de una determinada forma. Entonces lo que dice la física es que en el momento en el que ocurre el Big Bang, es como si hubiesen empezado una partida de billar y le hubiesen pegado a una bola. Y esa le pega a la otra, y a la otra, y a la otra. O sea que estemos acá ahora mismo
no es por casualidad, sino porque en el momento en el que se formó el Big Bang y el universo se expandió o se creó, todos los todas las bolas empezaron a chocar entre ellas y todo cuadró para que tú y yo estemos acá ahora mismo. O sea que literalmente no es por casualidad. Entonces, ¿qué más lógico? Estamos hablando de lógica, Sí. de ciencia, de filosofía, en ningún momento de religión o de cosas raras. ¿Qué es más lógico? Que un dios como primera causante, como primer motor inmóvil, cree el universo y lo haga de una determinada forma para que tú y yo ahora mismo estemos acá hablando Ujú. y se genere la vida y esa vida tenga conciencia como la tenemos nosotros, o que el Big Bang se formó por alguna razón y que un montón de partículas se expandieron, interactuaron entre ellas y entre un montón de azar y azar y azar y azar se formó todo lo que conocemos, el sistema solar, el planeta Tierra, la vida en la Tierra, la vida inteligente en la Tierra. ¿Qué es más probable? En un caso, podemos decir que Dios existe, todo el tema, y que todo, y de que no estamos aquí por casualidad, por azar. Pero si tú piensas que todo fue simplemente azar, al menos dime un número, ¿no? Tipo, la probabilidad fue esta. Pero ¿sabes qué pasa? Que la probabilidad es incalculable. Ni siquiera una inteligencia artificial puede calcular el número, la probabilidad de que tú y yo estemos acá. Porque no es como si nos hubiese tocado la lotería. Mm. Es como si nos hubiese tocado la lotería billones de veces. Imagínate la probabilidad de que te toque la lotería hoy y mañana y pasado mañana y pasado mañana y toda tu vida que todos los días te toque la lotería. Es improbable, no existe. Entonces, que todo haya cuadrado para que tú y yo ahora mismo estemos acá, por eso digo, uno de los mayores argumentos de que Dios existe es el hecho de que nos podamos preguntar si Dios existe. Porque significa que tenemos inteligencia y una inteligencia superior, o sea, un nivel de conciencia con el que nos podemos llegar a preguntar cuál es el origen de todo. Entonces es loco que hasta por lógica, que por ciencia, por filosofía, se llegue a Dios. Mm. Es loco porque por eso es importantísimo diferenciar Dios de religión. Sí. Y quitar las emociones, quitar eh, a lo mejor lo ofendido o atacado que te puedas sentir por la religión, o si yo qué sé, si eres homosexual y sientes que la religión como que te perjudicó. Es importante separarlo y separar la religión y lo mal que lo haya hecho con Dios, Dios. la Sí. idea de un Dios. Es que eso es lo que pasa muchas veces, que mucha gente eh, ya sabe lo que es Dios, pero como tal se aleja por lo mismo, porque repito, la religión, no el evangelio, la religión provoca el daño que mucha gente tiene con eh, y el resentimiento contra Dios. Es la religión, perdón. No es el evangelio, porque el evangelio eh, es no solamente no es, como te digo, no es solamente no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto otro, sino que te va enseñando como la escuela, el liceo, eh, eh, como la universidad también. Te va enseñando a través de la... Pero no es que te vaya enseñando un periodo, pero a diferencia del liceo, no es que te vaya a enseñar un periodo, sino que vas aprendiendo todos los días. De hecho, un mensaje de la Biblia, ojo, la Biblia, Claro, no religión. no Mensaje de religión. Biblia. Mensaje de Biblia que dice, el que crea estar firme, mire que no caiga, porque siempre se prende algo nuevo. El que cree estar firme, mire que no caiga. O sea, creo que lo dijo Sócrates, Aristóteles, uno de ellos dos, o no sé quién dijo. Solo sé que nada sé. Ujú. Una de las personas que
con un montón de conocimiento, un filósofo eh, primordial para la filosofía. Ujú. Su frase célebre es: solo sé que nada sé. Porque mientras más sabes, más menos sabes. O sea, mientras más aprendes, más te queda por aprender. Ujú. En cambio, mientras menos sabes, mientras más ignorante eres, te crees que lo sabes todo. Te crees que Sí. llegaste a todo. Pero el que realmente aprende, el que es aprendiz, el que en la vida es un aprendiz de la vida y aprende Sí. todos los días, sabe que le falta muchísimo y que yo, que soy un apasionado por el aprendizaje, Ujú. yo soy un amante del aprendizaje, entonces soy un apasionado de la vida, porque nunca voy a parar de aprender, entonces como que estoy en mi salsa, ¿sabes? Sí. Y yo creo que lo que tú dijiste, yo creo que la gente se aleja de Dios por asociarlo con religión o tal. O sea, yo creo que, mira, se puede llegar a Dios y por eso es recomiendo mucho que se lean el libro, que yo me lo tengo que leer 100%, Ujú. Demostraciones científicas de la existencia de Dios, o La ciencia demuestra la existencia de Dios. Así se llama el libro. Y es, o sea, yo me vi un podcast del autor. Ujú. Entonces, el libro, ¿qué te explica? Que se puede demostrar la existencia de un Dios a través de la matemática, a través de la ciencia, a través de la filosofía. Entonces, se puede llegar a Dios a través del pensamiento, se Ujú. puede llegar a Dios a través de la emoción, de sentir a Dios, se puede llegar a Dios mediante la experiencia de algo que tú no puedas explicar, que de una experiencia que realmente te lleva a Dios. Se puede llegar a Dios incluso desde la belleza, desde el arte. Sí. Todos los caminos llevan a Roma. Ujú. Y Roma al revés es amor. Sí. ¿Y qué es Dios? Amor. Amor. Entonces todos los caminos llevan a Dios. Si tú no llegas a Dios, es porque tú no quieres llegar a Dios. Es porque Sí. tú rechazas a Dios. Exactamente. O sea, y con mi respeto para los ateos, pero si tú vas aprendiendo, si tú vas viviendo y sigues sin llegar a Dios, es porque estás cerrado. Ya sea cerrado de corazón, cerrado de mente, te cierras a experiencias, pero de verdad que se puede llegar a Dios por matemática, por física, por, por incluso filosofía, por literatura, por arte, se puede llegar a Dios. Ujú. Y lo que dice el autor del libro es que los ateos son de letras, no de Sí. números. O sea, que se dice que el ateísmo se asocia mucho con ciencia, con números, con tal. Ujú. Pero no, eso nos acerca a Dios. Ujú. Lo que los ateos, y desde mi propia experiencia, son mucho más los humanistas, los de lenguaje, los de letras. Ujú. Porque es que, lógicamente, se puede llegar a Dios. Sí. Entonces, conociendo, yo sé que van a haber personas que van obviamente, ¿no? A decir, ya, ok, pero aún tengo dudas. Ujú. Entonces, muchos argumentos ateos. ¿Te gustaría que habláramos un poco de argumentos como ateos en contra de la existencia de Dios? Ujú. Uno de ellos es la omnipotencia. Si Dios todo lo puede, entonces, ¿puede Dios crear una piedra que él no puede levantar? ¿Puede Dios crear una roca que él no puede levantar? No. Entonces Dios no es omnipotente porque no podría levantar esa roca y tal. Eso Entonces, sería. el problema de la omnipotencia es que está mal entendida. Ujú. La omnipotencia es que Dios puede hacer todo lo posible. Sí, exactamente. O sea, Dios no puede hacer un círculo cuadrado, porque un círculo cuadrado no existe, no es algo real. Ujú. No se puede hacer un círculo cuadrado. Entonces, Dios puede hacer todo lo que se puede hacer. Ese es el verdadero significado de omnipotencia. Alguien que todo lo puede. Ujú. ¿Y qué significa todo lo puede? El poder quiere decir lo que es posible. Bajo eso, ahí te voy a... De hecho, él, bueno, en, en la Biblia se entiende que Dios es un Dios imposible. Dios tiene el poder para hacer cosas que bajo la ciencia explica que se puede hacer y muchas veces cosas que la ciencia explica que no se pueden hacer porque Dios
no conoce ningún límite. Dios es todopoderoso y Dios es, ¿cómo lo puedo decir? Eh, Dios muchas cosas que hace no tienen explicación lógica. Claro, es que ahí también eh, Spinoza, un filósofo, habla de los milagros. Sí. Y lo que él dice es que un milagro, ojo, no quiero malinterpretar sus palabras, pero lo que yo recuerdo es que un milagro es simplemente un hecho que para la mente humana no es entendible y que parece desafiar lo entendido hasta el momento. O sea que si Dios permitió los milagros de Jesús, por ejemplo, o todo lo que digamos que puede hacer Dios, es algo que realmente se puede hacer. Lo que pasa es que aún la ciencia no ha llegado a eso. Pero si Dios creó un universo con ciertas leyes, que funcionan de cierta manera, eh, Dios, o sea, por lo que yo vi, era que Dios tiene que seguir como las leyes de su universo. ¿Me entiendes? Como que tiene que ser como coherente con ese universo. No sé si me explico. Es que Dios es todopoderoso y es más el, el autor y dador de la vida. O sea, él no tiene por qué, o sea, sí que no tiene por qué, eh, no, bajo, a ver cómo lo puedo decir, él no tiene la obligación, o sea, es como que no puedo hacer esto, sino que simplemente, muchas veces Dios sigue las leyes, ¿para qué? Para que, eh, porque él perfectamente podría, por ejemplo, lo del pecado, él antes de por ejemplo, cuando se hizo la creación, él podía haber borrado todo. Pero, a ver, por ejemplo, te voy a hacer el siguiente ejemplo. ¿Tú cómo te das cuenta que necesitas un teléfono? Cuando me surge la necesidad de llamar. Exacto. Dios creó el pecado por lo mismo. Para que el humano, cuando sienta que hay mucha maldad en el mundo, se dé cuenta que y cuando Dios se presenta a su vida, el humano se dé cuenta que Dios lo necesita. Ahí entraríamos en otra cosa que también aleja a los ateos de Dios, que es el problema del mal, ¿no? De por qué existe el mal. Pero esto déjame cerrar un poco el tema de la omnipotencia para entrar ya en el tema del bien y el mal, que me parece súper interesante de hablar y algo también bien delicado de hablar. Pero bueno, para cerrar el tema de la omnipotencia básicamente es que ya la pregunta está mal hecha. La pregunta de, ¿puede Dios crear una roca que él no pueda levantar? O sea, ¿puede Dios hacer algo que no pueda? Ya está mal hecha la pregunta. Es como una pregunta, es como decir, eh, ¿puede Dios hacer un círculo cuadrado? O sea, un círculo cuadrado no es algo real, o sea, es algo que con nuestro lenguaje podemos decir, tipo un círculo cuadrado, pero realmente un círculo cuadrado no existe, ¿no? Es algo ficticio, no, no es real. Mm. Entonces, hacer la pregunta de, ¿puede Dios hacer un círculo cuadrado? Es lo mismo que decir, ¿puede Dios bla bla bla? No tiene sentido, porque el círculo cuadrado no tiene sentido. Entonces, ¿puede Dios Pepito Espinosa? Es una pregunta que no tiene sentido. Entonces, ¿puede Dios crear una roca que él no pueda levantar? También es una pregunta que no tiene sentido. Porque la omnipotencia, y esto lo decía Tomás de Aquino, Santo Tomás, no quiero aquí mentir, pero uno de ellos decía esto, pues, que se entendió mal la omnipotencia de Dios. O sea, Dios puede hacer todo, todo lo posible, pero ¿puede Dios hacer un círculo cuadrado? No tiene sentido. Entonces, el tema es entender la omnipotencia, que es, Dios puede hacer todo lo que se puede hacer. Entonces, ahora entraríamos con el bien y el mal.
Si Dios es un ser, ¿no? O un ser, una inteligencia, una energía bondadosa, ¿no? Misericordiosa, si es bueno, ¿por qué Dios permite el mal? Mira, como te explico, como te explicaba recién, Dios permite el mal ¿para qué? Para que en el momento que Él se presenta a la vida de uno, como el ejemplo que te he dado del celular, eh, nosotros nos demos cuenta que nos necesitamos. Porque vemos lo que Dios nos presenta, que es paz plena, pla- eh, tranquilidad, amor, eh, y muchas cosas buenas, y vemos atrás lo que es del mundo, y que vemos guerra, enfermedades, vemos, ¿cómo se llama? Problemas entre países, vemos, Abuso, violencia, exacto, un montón de cosas. violencia, muchas cosas. Y ahí es cuando realmente nos llega el cachetazo de realidad, y vemos que muchas veces vemos que no es que Dios sea malo, sino que Dios es como lo del tema de los profes. Que es como el profe a veces te pregunta, oye, ¿necesita algo? Y tú dices, no, no, profe, yo estoy bien. Cuando de verdad no entiendes ni una, y Dios está ahí, está ahí, viéndote, y es como que se te acerca alguien a presentarte a Dios como de, no, 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 estoy bien, gracias. Sigue de tu vida. Bueno, otra vez viene una persona a presentarte a Dios, no, no, está bien. Y de repente, cachetado. Y como de, y le oras a Dios, y Dios no te dice, no, 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 yo te presento, ya tú supiste de mí, no me quisiste. No, no, sino que Dios te dice, está bien, hijo, yo te acepto. Claro, Dios siempre va, si tú te abres a Dios, siempre te va a recibir, ¿no? Con los brazos Exacto, abiertos. Como un padre, ¿no? sí, ya. Bueno, como decía, Dios siempre te va a recibir, ¿no? Es como, por más que te hayan presentado a Dios antes, cuando te caigas, cuando te llegue el cachetazo de realidad y abres los ojos, Dios no te va a decir, no, ¿sabes qué? No, tú supiste de mí, eh, adiós. Mm, Pero, ¿qué es aceptar a Dios? Yo te juro que te lo digo porque me estoy metiendo en la cabeza de, a lo mejor de cómo pensaba yo en el pasado, o de algunos compañeros, o de gente que no está cercana a Dios. Aceptar a Dios no es seguir lo que dice la iglesia. Nuevamente, separemos Dios de religión. ya, Aceptar a Dios, tal y como yo lo veo, es, es como... Igual es como difícil de explicar, es como explicar el amor, ¿no? ¿Qué es el amor, no? Yo creo que aceptar a Dios no solamente es aceptar su presencia, su existencia, sí. de que Él existe, sino es aceptar su ayuda, aceptar su amor. Mm, Es, es otra cosa, en verdad, aceptar a Dios. sí. Pero sobre todo lo que dijiste del bien y el mal, que a lo mejor después, mientras vayamos hablando, se va a entender mejor como qué es para nosotros aceptar a Dios. Pero básicamente lo que yo entendí es que el mal existe para que exista contraste. ¿Cómo sabemos qué es bueno? Algo es bueno porque no es malo. Y algo es malo porque no es bueno. Si solo existe lo bueno, no existiría lo malo. Entonces, lo bueno incluso no se podría apreciar. De hecho, si no existiera la maldad, habrían un montón de cualidades buenas que nosotros no podríamos tener. O sea, si no existe lo malo, si no existiera maldad, si no existiera pecado, no existiría a lo mejor, por ejemplo, la valentía. No existiría a lo mejor
la resiliencia, la disciplina, si el perdón. Si no existe el pecado, ¿qué pasa con el perdón? El perdón es de los actos más bondadosos, si se puede decir, misericordiosos, más de los mayores actos de amor que existen, es el perdón. Es como Dios, es como Jesús cuando dice, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Entonces, Sí, tal cual, no sabían. si no existe el mal, ¿qué pasa con el perdón? ¿Qué pasa con la valentía? Entonces, también si eliminamos el mal, eliminaríamos un montón eh, de características, de cosas positivas, ¿me entiendes? Sí, de hecho, muchas veces cuando... A ver, muchas veces yo he escuchado, dice, cuando dice, no, que yo sé, yo, cuando por ejemplo te invitan a fiesta y dices, no, es que tú eres miedoso, no quieres ir a fiesta, y la verdad, y Dios, el camino del Señor, si tú lo pones a pensar, además por el tema del ego y todo esto, los caminos del Señor, la verdad, sí son caminos para valientes, porque no cualquiera acepta a Dios. ¿Por qué? Por el ego. Porque el ego te dice, no, tú puedes solo, no aceptes nada, tú puedes solo, y es como que el ego la otra palabra, ¿cómo era? Orgullo. El orgullo, exacto. El ego y orgullo te dice, no, tú puedes solo, tú eres autosuficiente. Y no, la verdad es que no es, no es así. Hay cosas que Dios, eh, ¿cómo se llama? Solamente lo puede Dios. Básicamente, el ego es lo que te aleja de Dios. Exactamente. Entonces, retomando el tema del bien y el mal, yo creo que, tal como leí en La voz de tu alma, tremendo libro, ¿qué dice La voz de tu alma? Que el mal no existe. Y aquí es cuando llega la gente, ¿cómo? Epa. Eh, la oscuridad en la física no existe. Simplemente es ausencia de luz. Esto científicamente es así. O sea, la oscuridad no existe. Simplemente es ausencia de luz. Lo que existe es la luz. La oscuridad y la luz, la diferencia es el grado de luz. Mientras más luz, se ve mejor. Mientras menos luz, más oscuridad. Mayor luz, más claridad. Menos luz, más oscuridad. Pero lo único que existe es luz. Sí. Después lo que cambia es el grado. Entonces, físicamente la oscuridad no existe. Y eso, Lo mismo pasa con el bien y el mal. Lo único que existe es el bien. Luego lo que cambia es el grado. Y el mal es solamente ausencia de bien. sí, exactamente eso. Entonces, el hecho de que exista el bien Bien. implica por ende de que exista el mal. No puede existir el bien sin el mal. Porque en el momento en el que existe el bien, la bondad, lo bueno, eso puede cambiar de grado. Puede subir o bajar. Puede aumentar o disminuir. Y cuando disminuye, cuando baja el grado, es cuando aparece la maldad. Pero la maldad realmente no existe. Es solamente ausencia de bien. Entonces, si yo creo el café, inmediatamente también creo la posibilidad de la ausencia de café. ¿Me entiendes? Entonces, en el momento en el que Dios crea el bien y crea, o sea, en el momento en el que crea el bien, también crea en el mismo momento, al existir el bien, puede existir la ausencia de bien. O sea, No es que Dios cree la maldad, Dios creó el bien. sí, Pero el bien, la maldad es simplemente ausencia de bien. O sea, sí, ¿me entiendes? No sé si me sí. explico. Sí, y por ejemplo, el tema de la luz, que es perfectamente bien lo que tú decías, no es que exista la maldad como tal, sino que, suponte tú, ahí está el café, suponiendo que soy Dios, no, déjalo mal. Ya, acá. Y pasas por acá, y esto, o sea, y tú estás por acá,
no es que, como digo, no es que Dios no exista, es que tú estás tan alejado de Dios que no lo ves. Por eso. O sea, muchos dicen, no, es que yo no creo que Dios exista, es que no, Dios no exista, no es que Dios no esté a tu lado, es que tú lo estás alejando. Por causa del ego y del orgullo, tú eres el que te está causando todo el mal que te está pasando. ¿Podrías explicar lo del profesor? Mira, por ejemplo, hay un video que decía, un alumno se acerca a un profe, le dice, profe, ¿sabe qué? O sea, no, perdón, era una guía o una tarea del cuaderno, no sé, pero total, que un alumno se acerca al profe y el profe, porque el alumno que se acercó era creyente, y el profe le dice, ¿sabe qué? Yo no creo que Dios exista. Y el niño se gira y en una de esas ve a un compañero que está todo así súper estresado por lo que estaban haciendo. Y el niño se acerca otra vez al profe y le dice, ¿sabe qué, profe? Yo, yo no creo que existan profes buenos. A lo que el profe le responde, ¿qué? Y el niño dice, sí, porque si existieran profes buenos, ese alumno, señalando a su compañero, ese alumno no tendría tantos problemas. A lo que el profe le responde, lo que sí existimos profes buenos. Lo que pasa es que esos, esos tipos de alumnos no se acercan a nosotros. Es lo que pasa exactamente con Dios. Es, no es que Dios no sea bueno, o, es que nosotros desde donde nosotros estamos, nos afligimos y luchamos nosotros, o sea, luchamos solos contra el problema, contra la dificultad que se nos presenta. Sí, pero Dios siempre está ahí. Dios te dice, hijo, acéptalo. Luchemos juntos con esto, no luches solo. Pero Dios, justamente, eso es lo que quiere, que tú lo aceptes y venzas el ego. Por eso es lo que yo siempre digo, la fe, o sea, que tú aceptes a Cristo no es que tengas miedo de sufrir, sino que al contrario, tú eres valiente por, por vencer el ego. Muy bacán lo que dijiste de que al final no es que Dios sea bueno, simplemente no nos acercamos a nosotros. No es que los No es profesores que, sean malos, sino que los alumnos no se acercan a los profesores. O sea, sí, yo creo que ya hay que hablar del ego. ¿Qué te parece? ¿Qué es el ego? ¿Qué es el- para nosotros el ego? bueno, el ego, en pocas palabras, es el sentirse autosuficientes. El que decir yo puedo, yo soy capaz, yo puedo solo. Y básicamente eso. Sentirte autosuficiente, sentirte capaz de, de luchar solo. Cuando la verdad te llega la prueba y te da el cachetazo de realidad y te dice, no, no puedes solo, necesitas ayuda. Yo creo que hay mucho ego en los ateos, ¿eh? Me perdonarán, pero primero, creer que tú eres... que el Volvimos. Volvimos pausas comerciales. Yo creo que hay mucho ego en el ateísmo. Y me van a perdonar y todo, pero primero que nada pensar que nosotros somos Autosuficiente. la mayor inteligencia que existe en el universo y que no hay un ser más inteligente que nosotros, ya me parece que ahí hay mucho ego. Pensar que eh,
Eso, pensar que no hay algo superior a nosotros, que nosotros somos la mayor inteligencia existente, me parece demasiado ego. Entonces, el ego yo creo sinceramente que es lo que nos aleja de Dios. Y creo que con esto ya se podremos explicar qué es para nosotros acercarnos a Dios, ¿no? Para mí acercarme a Dios es dejar el ego. Pero Sí. entonces, para empezar, ¿qué es el ego, no? El ego, en latín o en griego, quiere decir yo. Entonces, ¿qué es el ego? Es cuando tú naces y en el momento en el que aparece el yo, aparece el ego. Sí. En el momento en el que tú te separas de la realidad, te separa de Dios, de entendamos Dios como es algo omnipresente, como que Dios está en todo, tipo, al final todo es uno, tipo, De hecho, Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. sí. ¿A qué se refiere con eso? De que al final Dios es como, imagínatelo como una energía infinita. Entonces, Dios, de esa misma energía, con pedacitos de energía, nos hizo nosotros. Entonces, nosotros tenemos la esencia de Dios. Por eso estamos hechos a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? De que una gota no puede decir que es el mar, pero sí puede decir que comparte su misma esencia. Entonces, nosotros somos una gota, no podemos decir que somos Dios, pero podemos decir que tenemos su misma esencia. Entonces, en el momento en el que nos vemos como un yo separado, Sí. ya, y es donde aparece el yo, y el mundo está aparte de mí, es donde aparece el ego. Entonces, el ego quiere decir un yo, pero el ego es un falso yo. Y para esto, creo que es importante entender el tema material y espiritual. O sea, hay dos polos en todo. El polo positivo y negativo. Sí. Lo bueno, lo malo. Izquierda, derecha. Arriba, abajo. Mismo. Todo se divide en dos polos. Sí, sí. Por eso existe el bien y el mal. Pero el bien y el mal son lo mismo, pero diferente en grado. Solo existe el bien, pero cuando hay ausencia de bien es que aparece el mal. Arriba y abajo es lo mismo, pero diferente en grado. ¿Me entiendes? Es simplemente una línea vertical y cuando cambia el grado es arriba y cuando baja el grado es abajo. Izquierda-derecha es lo mismo, es una línea horizontal y cuando cambia el grado es derecha, cuando cambia el grado es izquierda. Frío-caliente. Lo único que existe es temperatura. Sí. Y cuando cambia el grado, cuando sube el grado es caliente, cuando baja el grado es frío. Entonces al final todo es uno. Pero se puede dividir en dos polos cuando cambia el grado. ¿A qué voy con esto? De que existe el polo positivo y el negativo. Sí. Entonces, cuando tú te acercas al polo positivo, estás aumentando tu energía, aumentando tu vibración. Todo está vibrando, aunque no lo podamos ver. Electrones moviéndose a alta velocidad, entonces esta mesa está vibrando, esta taza está vibrando, yo estoy vibrando, todo está vibrando. Y a mayor vibración, más positivo, más espiritual, menos material. A menor vibración, más denso, más material. Se puede explicar con el agua. Cuando eleva la vibración el agua, llega un momento en el que hierve, se evapora y ya no la podemos ver. Pero cuando se condensa, cuando baja su vibración, disminuye su temperatura y entonces es material, lo podemos ver, tocar. Lo mismo pasa cuando nos acercamos a lo positivo. Estamos elevando nuestra vibración y elevar la vibración es acercarse hacia lo positivo. Y cuando bajas tu vibración, bajas a lo negativo. Pasa con el estado de ánimo. Pasa con tu bienestar. Cuando tú te sientes más positivo, estás elevando tu vibración. Cuando bajas tu vibración, te vas más a lo negativo, baja tu energía, baja tu estado de ánimo. Es todo el tema. Entonces, existe el alma y el cuerpo. El alma es algo que no se ve. ¿Por qué? Porque es una vibración muy alta, muy positiva. ¿Se entiende? Por eso lo planteo todo así. El cuerpo es materia, material. Se puede tocar, se puede sentir, se puede ver, se puede oler. Por lo tanto, es una materia mucho más densa. La vibración es mucho más baja, más negativa.
Entonces, el cuerpo es mucho más negativo. El alma es positiva, el cuerpo es negativo. Entonces, nosotros cuando nacemos, por eso yo creo que la religión... Ya, volvimos. Tú te encargas de eso. Por eso yo creo que la religión lo que nos dice es que como que somos pecadores, ¿no? O más que en la religión, lo que, claro, lo que se lleva entendiendo, ¿no? La Biblia tal, de que Sí. somos pecadores. ¿Y por qué somos pecadores? Por el simple hecho de tener un cuerpo material. Cuando nacemos, ya se genera el ego. Ya nacemos en el cuerpo físico y ya el alma entra al cuerpo y ahí se genera el ego. Porque está, el ego es negativo, es más materia. Entonces, el ego es un falso yo. Cuando creemos que nosotros estamos separados de Dios, cuando nosotros estamos separados del todo. Y ahí entra lo que yo estoy diciendo de la materia. O sea, el cerebro siempre va a elegir lo cómodo. Siempre va a elegir el no ir a lo desconocido. El miedo se genera en el cerebro. El cerebro siempre va a tender a lo negativo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es materia, es denso. Tiene la vibración baja. Entonces, el cerebro siempre va a tender a buscar lo malo. Siempre va a buscar lo malo. Exacto. ¿Por qué? Para sobrevivir. Sí. El ego es un mecanismo de defensa para sobrevivir emocionalmente. Sin ego nosotros nos morimos en este plano tridimensional, ¿me entiendes? O sea, sin ego nos morimos. ¿Por qué? Porque vivimos sin ego, vivimos sin miedo, vivimos sin tal y viene, nos come un león. ¿Me entiendes? Por eso es que existe el ego. Para que vayamos caminando y nos fijemos por dónde andamos, porque si no nos atropella un auto. Entonces, para eso es que existe el ego. Por eso es que antiguamente el humano, claro, tenía que estar bien atento a detectar lo negativo para sobrevivir. El miedo es un mecanismo de defensa que existe para evitar morir. Y todo lo malo se genera a través del cerebro, a través de lo físico, el ego. Entonces, por el simple hecho de nosotros nacer en este cuerpo físico, ya somos como pecadores por el simple hecho de tener un ego. Entonces, el ego no eres tú. ¿Por qué? Porque ¿qué eres tú? Tú eres tu alma. Sí. Entonces, por eso el ego es un falso yo, porque el verdadero yo es el alma. Pero mi alma, para poder vivir, para poder aprender, para poder experimentar, tiene que venir a un plano tridimensional. ¿Me entiendes? Tiene que tener un cuerpo. Pero el cuerpo es materia, es negativo. Entonces, el alma ingresa al cuerpo y cuando ingresa al cuerpo, aparece el ego. Entonces, el ego es más material, más físico, más negativo. Y el ego no eres tú, es una vocecita que te dice, no hagas eso. Es una vocecita que te dice, esa persona tiene más que tú. Es una vocecita que te aleja de Dios, que te dice, tú puedes solo. Sí. Es una vocecita que... ¿Cuáles son las características del ego? El ego es egocéntrico. Pensamos que todo gira alrededor de nosotros. Orgulloso. Que si... Es orgulloso. De yo puedo solo, de... no voy a pedir perdón, de no existe un Dios porque no acepto que haya una inteligencia más grande que... O no acepto que yo haya sido creado, ¿sabes? O no me gusta sentirme menos libre, tal. O el ego también es victimista. Como es egocéntrico, como todo gira en torno a mí, cuando me pasa algo malo, pienso que el universo me tiene mala, pienso que Dios es malo, pienso que... ¿Sabes? Cuando en verdad no es que te haya pasado a ti, es que simplemente pasó algo y tú lo interpretas como malo. O sea, el ego, claro, el ego es negativo, es egocéntrico y quieres que el mundo sea como tú quieres que sea. Entonces, ¿por qué te enojas con una persona? Por el ego, porque esa persona no es como yo quiero que sea. ¿Por qué cuando una persona piensa distinto a ti, te enojas? Porque me gustaría que me gustaría que fuera como yo quiero que sea. ¿Por qué cuando una persona te dice, te insulta, tonto, no sé qué? Tú te enojas porque no te gusta que esa persona sea a lo mejor falta de respeto, que sea, ¿sabes? Maleducada, porque no acepta la realidad. El ego no acepta la realidad. El ego es
es egocéntrico. Como quieres que todo, como crees que todo gira en torno a ti, entonces tú eres la víctima cuando no pasa lo que tú quieres que pase. Entonces, uniendo un poco todo, el ego, como es más material, más negativo, nos aleja de lo positivo, nos aleja de Dios. Dios es la vibración máxima, lo más positivo que existe. Entonces, mientras más elevamos nuestra energía, más nos acercamos a Dios. Mientras más dejamos el ego de lado, más nos acercamos a Dios. Lo que tú dijiste de que Dios te dice, deposita tus males en mí, deposita tus cargas, deposítalas en mí. Sí. Eso sale en la Biblia, no dicho tal cual, pero sale eso de que... Echa tu carga sobre mí, que yo te la llevaré. Exacto. ¿Por qué? Porque el ego que dice, yo puedo solo. Yo puedo solo. Entonces reniegas a Dios y yo puedo solo, yo con mi carga, entonces te hundes. Sí. Dejar el ego de lado es aceptar que hay cosas que tú no puedes controlar. Aceptar que hay cosas que tú no entiendes. Exacto. Aceptar que te pasó algo malo y que lo que te pasó, por algo te pasó. Y yo sé que acá hay gente que puede decir, mira, a mí me pasó algo malísimo y me cuesta aceptar que... Me cuesta verle el lado bueno. Es entendible, pero ¿cuántas cosas malas nos han pasado que después de 5 años resulta que gracias a eso vinieron un montón de cosas buenas? A todos nos ha pasado. Sí. Entonces, todo lo malo que te pasa ahora realmente va a tener algo positivo, lo que pasa es que tú no lo puedes ver. Entonces, depositar esas cargas en Dios, es decir, no entiendo por qué me pasó lo que me pasó, pero confío en ti. O sea, esa carga de esa duda de por qué me pasó lo que me pasó, ya, la deposito en ti. Deposito mis cargas en ti, ¿me entiendes? Tipo, yo creo que a eso se refiere mucho con depositar las cargas en el Señor, ¿no? En Dios, Sí. que es como todo lo que yo no entiendo, todo el mal, todo lo que considero que es como mala suerte o ataques para mí, no sé qué. Simplemente acepto que no lo entiendo, no entiendo por qué pasa y deposito eso en Dios. Dios sabrá por qué hace lo que hace. Mira, yo creo que, mira, yo he escuchado que muchos dicen, nah, yo no quiero ir a la iglesia porque ese camino es para miedosos. Yo más que un camino para miedosos, Con el miedo a la muerte, ¿no? yo diría, no, miedoso porque miedo a sentirse débil. Pero yo más Ajá. diría que este camino de verdad es para valientes. Porque no, créanme que lo digo yo porque como joven a los 13 años que yo decía, no es que yo puedo solo y siendo que yo conocí a Dios, yo conocí a Dios porque a los 13 recién lo conocí bien, o sea, no, a los 12, perdón. Yo decía, no, yo puedo solo, soy muy joven, puedo más adelante, pero sentía que cuando por ejemplo, el ejemplo que da, o sea, lo que decía al principio, eh, eh, yo sentía que yo podía solo, pero cuando sentía que el miedo ya se me estaba apoderando de mí, por sentirme que venía, o sea, existía por existir, le entregué mi vida a Cristo, pero hasta ese momento porque ya me sentía que no podía más con el miedo. Y eso es lo que causa el ego, que no, tú puedes y puedes estar así por el rato, hasta que ya llegas a un momento que te chocas con la pared de realidad o el cachetazo y, y ya ahí te armas de valor y dices, Señor, ya no puedo con esto, te entrego mis cargas. Es que eso es depositar tus cargas a Dios. Es tener fe. Sí. Cuando tú te acercas a Dios, y volvemos, para que se entienda que es acercarse a Dios, tú aumentas tu fe. Cuando tú entiendes de que existe un Dios que te creó con un propósito, que si quieres después hablamos del propósito, que es algo bien extenso, y que Él sabe por qué hace lo que hace, y por qué pasa lo que pasa, y por qué te pasa lo que pasa, tú entiendes de que
Él tiene un plan para ti. Y entonces tú confías y tienes fe. ¿Qué es la fe? La fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Exacto. Eso es la fe. Por eso Jesús, cuando hizo que a Pedro nadar por las aguas, caminar por las aguas, y Pedro en un momento empezó a dudar y se hundió, Se hundió. Jesús le dice, Porque hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? O sea, tener fe no es ver para creer, es creer para ver, es creer antes de ver. Es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Entonces, acercarse a Dios, aceptar a Dios, es tener fe en su plan. Por eso, aceptar a Dios te libra de cargas, porque dices, tú llevas un montón de cargas de ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esa persona me dejó? ¿Por qué no nací con esas bendiciones? ¿O por qué tengo este problema de salud? ¿O por qué no vivo en ese lugar? ¿O por qué no tengo dinero? Un montón de cosas. O porque nací en esta condición. Claro, porque naciste... Me pasó a mí. Claro. Y todos tenemos como nuestras cosas, pues entonces... Exactamente. ¿Por qué nací así? Entonces depositar esas cargas en Dios, yo lo entiendo como... Él sabe por qué lo hizo. Exacto. El ego quiere tener el control. El ego, ¿qué es lo que quiere? Es saber por qué nos pasó lo que nos pasó. Exacto. Saber por qué nací así, ¿no? En tu caso, ¿no? O saber por qué si yo quería, un caso hipotético, ¿no? Ir a la playa, ¿por qué justo llueve, ¿no? O si yo quería justo ir a tal lugar con mi pareja o no sé qué en auto, ¿por qué justo se estropea el auto, ¿no? Y ahí nos enojamos y todo. Y yo creo que cederle esas cargas a Dios, creer en Dios y dejar el ego de lado, es decir, no sé por qué pasó, pero Dios sabe. Yo creo que un problema del ego, de las personas que tienen mucho ego, que están muy conectadas con ese falso yo, más material, más negativo, es de que no tienen fe, no pueden aceptar que no saben, quieren saber, no pueden dejárselo a Dios. Tipo, yo necesito saber por qué me pasó esto. Y el problema es que el ego es ignorante y te mantiene en ignorancia. Entonces, si tú no sabes por qué pasa algo, te inventas la razón. ¿A qué me refiero con esto? Si yo no entiendo por qué ¿por qué pasa lo que pasa? Me invento que es por suerte. Si yo no sé por qué me pasó esta cosa mala, me invento eso, que Dios me tiene mala o que tengo mala suerte. Pero si yo me dejo el ego y acepto que hay cosas que no sé, yo no me invento una razón. Si no sé por qué pasó esto, no lo sé. Dios sabrá. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes cómo el ego trata siempre como de tener el control, de saber todo? El ego, o sea, mientras la gente con más ego, ¿cómo se nota una persona con ego? Cree que se lo sabe todo. Y eso es un síntoma de ignorancia. El ego es ignorante. Sí. Es ignorante, egoísta, egocéntrico, orgulloso. Todo eso es el ego, victimista. Por eso mismo lo del versículo que, si no me equivoco, ya lo dije, el que crea estar firme, mire que no caiga, porque ¿qué pasa? Y muchas veces pasa en la religión, que porque muchas veces creemos que, es que yo ya llevo, ponte tú, 50 años yo llevo 50 años, no me va a pasar nada, y de repente, ¡pum! Tropiezo y choque en el piso. Y como, ¿qué pasó? Y por eso lo que de verdad hace el Evangelio es darte cuenta que necesitas que Dios te ayude y no luchar tú solo con ese problema del ego. O sea, darte cuenta que necesitas soltar las cargas, de verdad.
es que una persona con mucho ego, como es orgullosa, no acepta ayuda. Sí. Y tú conoces a la gente con ego que le intentas ayudar y yo puedo solo. Sí. Y hay un problema con el yo puedo solo, que al final la vida te machaca, te machaca, te machaca, te machaca. Y tú dices, no, yo puedo solo, yo puedo solo, yo puedo solo, y en un momento te hundes. Sí. Entonces, yo creo que, ojo, que el tema de hablar de Dios no debe ser un tema tabú o un debate que se haga porque sí. Yo creo que realmente aceptar a Dios tiene efectos muy positivos en tu vida. Exacto. Creo que es necesario aceptar a Dios. Entonces, cuando tú aceptas a Dios, de verdad es como si tuvieras una ayuda, te quita la carga. Porque no sé por qué me pasó esto malo. Dios sabrá. No, no sé, no pasó lo que tenía planeado tal como lo tenía planeado. Por algo será. Y eso te da una paz, una tranquilidad. Porque realmente confías en el plan de Dios. Confías en que es bondadoso. Confías en que tiene algo preparado para ti. Entonces, el ego también, como es nuevamente negativo, material, Exacto. el ego, ¿por qué tiene miedo a la muerte? O sea, si te das cuenta, todos los miedos se pueden resumir en un único miedo, que es miedo a la muerte. Sí. Todos los miedos, si hurgamos en la profundidad, todo es miedo a la muerte. El miedo al rechazo es miedo a que te rechace un grupo, y antiguamente, cuando te rechazaba una tribu o lo que sea, te morías. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Sí. El miedo a la oscuridad es miedo a que en la oscuridad haya algo que te mate. El miedo a las alturas es miedo a caer y morir. El miedo a... O sea, al final todos los miedos son miedo a la muerte. Sí. ¿Y por qué se genera el miedo? El miedo es algo que genera el ego. ¿Por qué? Porque el ego es material. Es en el cuerpo, está en el cerebro. Sí. Entonces, el ego sabe que cuando muere el cuerpo físico, el ego muere. Pero nuestra alma, nosotros no morimos. Sí. Entonces, ¿por qué el ego tiene miedo a la muerte? Porque no quiere dejar de existir. Porque sabe que con la muerte llega su muerte. Pero cuando tú te dejas el ego de lado y te acercas más a tu esencia, vibras más alto, te acercas más a tu alma, por eso todo va unido, te juro que como que se te quita el miedo a la muerte. Exacto. Porque sabes que no es el fin para ti. A lo mejor para tu ego sí, para tu cuerpo sí, para este estuche que elegiste sí, Sí. pero para tu alma no. Te lo juro que me ha pasado de ir manejando. Mi papá conduce rápido, no sé qué, ir en una carretera. Y me acuerdo de ya estar con el cinturón y todo y pensar, chuta, ¿qué pasaría si ahora mismo chocamos y muero? Y te juro que pensé con una tranquilidad, que no sé por qué pensé en eso. Bueno, por algo será, estoy en paz. Exacto. Lo pensé así súper random. Pero y luego al hablar con otra gente y me dijo, no, pero tú tienes metas, tú quieres hacer cosas, no sé qué. Pero en ese momento no sentí nada de miedo a la muerte. Tipo, yo pensé, si hoy día me muero, estoy en paz. Habré vivido una vida muy feliz, estoy en paz. Dejar el ego te quita el miedo. Te quita el miedo a la muerte. Al final todos los miedos son miedo a la muerte. Dejar el ego de lado te quita el miedo. Entonces, eso. Quería contar eso. Una anécdota muy loca. No sé si te ha pasado algo parecido. Sí, muchas veces me ha pasado que... De hecho, una vez me pasó lo mismo. ¿Sí? Casi, parecido que... Casi yo me senté adelante, al lado de mi papá, y de repente frenó fuerte y yo como... Es como que no pensé como de... Casi me echó como de... Me acomodé como de... Bueno, no me morí. Pase lo que tenga que pasar. No me morí, pero si me muero, yo sé que Eso es, después me toca otra, que paso a otra vida. eso es aceptar la realidad. Está nuevamente dos polos, positivo y negativo, arriba, abajo, izquierda, derecha, alto, bajo. Cuando tú... Y ahí también está la aceptación y la negación. Sí. La aceptación es cuando vibras más alto, llegas a la aceptación, es más positivo. Cuando vibras más bajo, más negativo, está la negación. El ego, como es egocéntrico, como quiere ese control, controlar todo, Sí. cuando no pasa
lo que él quiere que pase, se enoja y te enojas y te molestas. Cuando esa persona no es como tú quieres que sea, te molestas y no sé qué. Cuando no, el día no tiene el clima que a ti te gusta, te molestas y no sé qué. Entonces el ego es al final quiere controlar. O sea, yo creo que hay mucho ego en las personas ateas porque de verdad creo que hay gente atea que no cree en Dios porque ellos quieren ser Dios. Fíjate que el ego quiere controlar todo. Sí. En el momento en el que tú dejas el ego de lado, llegas más a la aceptación, pasas de negación a aceptación y lo que pasa lo observas y lo aceptas. Sea bueno o malo, lo aceptas. Porque es plan de Dios y lo aceptas. Y en el momento en el que lo aceptas, como que te libera. La aceptación libera. Sí. El momento, algo te enoja porque no lo aceptas. Ponte a pensar, o sea, cuando algo te enoja es porque eso que pasó, neutral, ese hecho que pasó, no es lo que a ti te hubiese gustado que pasara, porque no lo aceptas, no aceptas que no pasó lo que tú quisiste. Sí. Entonces, la aceptación nos libera del sufrimiento, nos libera. El ego provoca el sufrimiento. Cuando vivimos apartados del ego, más acercados al alma, más acercados a Dios, vivimos en aceptación y sufrimos menos. Porque aceptamos lo que pasa. Sea bueno, sea malo, a lo mejor en un futuro, en 20 años, entenderé que esto malo era una bendición disfrazada. Sí. A lo mejor. Y a lo mejor nunca lo descubro, pero Dios sabrá, ¿no? O sea, creo que también hay, volvemos al tema del bien y el mal. O sea, los esclavos la pasaron fatal y cualquiera en ese momento podría decir Dios es malo porque permite esto, no sé qué. Pero gracias al sacrificio de los esclavos es que actualmente no hay esclavitud. No, es que las mujeres lo pasaron muy mal, no sé qué, 100% de acuerdo. Muchas injusticias, quemadas por cosas, Sí. o sea, terrible. Pero gracias a ese sacrificio, eso que podemos considerar malo, en un futuro permite que actualmente las mujeres sean libres. Entonces, si te das cuenta, como que todo termina de forma positiva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De verdad. Entonces, hay una frase muy buena que a mí me gustó y es que todos los finales son buenos y si no es bueno es porque aún no es el final. Entonces, entender el plan de Dios es como entender de que va a acabar bien, ¿me entiendes? Que va a haber un final bueno. Entonces, ¿por qué te ríes? ¿Qué pasa? No. Que te noto con la sonrisa, ¿verdad? Ah, después te digo. No, ya venís con algo machista. No. Ya, No, ya. sí. ¿Ah? No. Vaya, vale. Entonces, eso, pues, la aceptación, la animación y aceptar a Dios. Bueno, yo creo que. Bueno, ya más adelante vamos a. De los temas que estamos hablando, yo creo que más adelante. Esto da para muchos En podcasts. en Y otro- con tu papá, que es una persona que es un estudioso de la Biblia, tipo, se la leyó entera, sabe del tema, entonces con él se puede hablar mucho más de esto y hablar de la Biblia, no de religión, de la Biblia aparte de la religión, apartando la religión. Destaquen Biblia. No es una misión. Biblia. Destaquen. Hay que Hay que subrayar eso. destacar. Y Eso. yo creo que, ¿te parece que hablemos del propósito? Sí. Porque, tal como dije en mi video de Instagram, síganme. Y acá tú dejas un... Acá. Ay. Y tú te encargas de que acá, justamente acá, esté mi Instagram. Y en la descripción. Como dije en mi video, yo creo que hay un problema con el ateísmo, con rechazar a Dios, tal, Sí. que es la falta de propósito. Si todo ocurre por azar, si todo ocurre por mera casualidad, entonces no tiene propósito. Si el universo se creó producto de una casualidad, si todo se fue uniendo, se fueron dando todas las circunstancias por mero azar,
no tiene un propósito. El universo no fue creado con un propósito, la Tierra no fue creada con un propósito, la vida en la Tierra no fue creada con un propósito, y la vida inteligente tampoco fue creada con un propósito. Por lo tanto, tú y yo no tenemos un propósito. Entonces, hay un gran problema con eso. Porque se sabe que para vivir de forma plena, y esto no lo digo yo, de verdad lo dice gente que ha estudiado el tema, lo dicen médicos, lo dicen filósofos, lo dice un montón de mentores de desarrollo personal, que al final, para ser felices, necesitamos sentirnos con un propósito. Sentir que tenemos un propósito y que estamos cumpliendo con ese propósito. Nuevamente, no lo digo yo, lo dice gente que sabe. ¿Ok? Entonces, hay un problema. El ateísmo que nos dice que somos productos de una casualidad, que no tenemos un propósito definido, pero nosotros como humanos buscamos tener un propósito y solo podemos ser realmente felices y plenos si creemos que nacimos para algo. Entonces hay un problema ahí. Entonces, ¿tiene sentido que Dios, ¿no? O sea, que Dios haya creado al humano para que el humano solamente pueda ser feliz teniendo un propósito, pero que Dios no lo haya creado con un propósito? No, es algo que no calza, ¿me entiendes? Sí. Entonces, yo creo que hay que pensar en por qué tenemos esa necesidad inherente de buscar un propósito. Sí. Yo creo que es porque lo tenemos. Sí. Tú, cuando buscas, se te pierde el café. Y tú buscas el café. Tú buscas el café porque sabes que hay un café, ¿me entiendes? Si tú buscas amor, es porque sabes que existe el amor. Exacto. Si tú buscas libertad, es porque sabes que tienes libertad. Tú no puedes buscar algo que no existe, ¿me entiendes? O sea, si nosotros buscamos tanto nuestro propósito, yo creo que es porque sentimos su ausencia. O sea, empiezas a buscar algo cuando sientes su ausencia. Exacto. Y si está la ausencia de algo es porque ese algo existe. Es como la misma presencia, la necesidad de buscar la presencia del bien. ¿Por qué el humano tiene la necesidad de buscar a Dios? Porque siente su ausencia. ¿Te das cuenta? Entonces al final, chuta, llegamos a través de la lógica, a través de la filosofía, del pensamiento, a una conclusión de que no podemos buscar algo que realmente no existe. O sea, no podemos sentir la necesidad, la falta de algo sin haber tenido ese algo. No sé si me explico. O sea, nuestra alma conoce a Dios, sabe que Dios existe. Porque nuestra alma sabe que ella es aparte de nuestro cuerpo, aparte de nuestro plano físico. Entonces, si tanto buscamos a Dios, es porque nuestra alma sabe que existe. Y lo que reniega de Dios es nuestro cuerpo, el ego, la materia, lo negativo. ¿Me entiendes? Por eso cuando dejas el ego, te acercas a Dios. Exacto. Eso es lo que yo pienso que... Y con respecto al ego, al propósito, el propósito muchas veces igual se sabe cuando uno tiene el propósito y muchas veces cuando haces algo y sientes que te gusta, porque o sea que te desarrollas bien en ese ámbito, uh-huh. Es porque porque tu propósito está en ese lugar. Por ejemplo, en mi caso, uh-huh. Mi papá le gusta mucho la música, yo he tocado. Tu papá toca un montón de instrumentos. Sí, y yo he tocado guitarra, teclado, trompeta, ¿no? Piano. Teclado también. Muchos instrumentos, pero no... A ti no se te da. No se me da. En cambio, me meto en esto de ¿cómo se llama? De edición, de grabar. Y se me da bien. Y es porque
Lo más probable es que Dios tenga un propósito conmigo a través de este arte. Yo creo que cuando hablamos de propósito, primero hay que entender que existe, y ya creo que lo explicamos un poco. Em, pero para que ya quede bien claro que tenemos un propósito, para ya Sí. empezar a hablar más del propósito, yo creo que sería interesante hacer el siguiente ejercicio. Si tú pateas una piedra en la calle de casualidad, ¿no? Mm, Tú no hiciste eso con un propósito, ¿verdad? Exacto. Entonces, si el universo se creó, bueno, si se creó, ¿quién lo creó? ¿No? Pero ya, si el universo se creó porque sí, y por puro azar y no sé qué, entonces no tiene un propósito, porque se creó por casualidad. Una casualidad no tiene un propósito. Exacto. Entonces, si somos productos de una casualidad, no tenemos propósito. Pero si entendemos que vivimos en un universo causal, que todo tiene una causa, y que la causa primera es Dios, Dios creó el universo con un propósito. Todo lo que se puede crear se crea con una intención. La intención viene antes de lo creado, ¿me entiendes? Antes de que haya una mesa, tiene que haber un creador que tenga la intención de hacer esa mesa Exacto. y que haga esa mesa por una razón. Entonces, ya con esa lógica podemos entender que Dios tiene un propósito para nosotros. Entonces podemos concluir que Dios nos creó con un propósito. Ahora, llegando a esa conclusión, porque también mucha gente dice, no, es que me parece algo perezoso, algo poco intelectual el creer en Dios, porque es darle una respuesta, porque Dios lo hizo. ¿Me entiendes? ¿Por qué existe el universo? Porque Dios lo hizo. Y como una respuesta perezosa. Ujú. Pero para mí, más perezoso es pensar, no, es que el universo se creó porque sí. ¿Y por qué se creó la Tierra? Porque sí. ¿Y por qué todo el cuerpo humano, cada célula tiene un comportamiento tan complejo? ¿Y cómo se creó? No, se creó porque sí. Es por el azar. O sea, yo creo que los que se aferran a la ciencia para explicar todo, yo creo que se aferran mucho al azar, ¿no? No, es que por azar. Y para mí el azar me parece algo perezoso. Ujú. De hecho, un profesor de física creo que lo dijo, o sea, nada ocurre por azar. Ujú. El azar es la forma de decir una probabilidad que desconocemos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú creas una ruleta, imagínate, juegas al tragamonedas, ¿no? Aprietas la palanca, giran todo el tema y te toca 777, ganaste. Ujú. ¿Por qué ganaste? Se puede decir gané por azar, pero el azar no existe. El azar es en verdad que justo cada rueda estaba en el lugar exacto para que tú al apretar la palanca girara una cantidad de veces exacta, con una fuerza de roce exacta y un montón de factores que hacen de que te haya tocado el 777 y haya ganado. Por ende, el decir que algo pasa por azar es una forma de ahorrarse, calcular todos los factores para que pase eso. ¿Me Exacto. entiendes? No sé si me explico. Es como que el azar no existe, es una forma perezosa de darle una explicación a algo. Ujú. Entonces, cuando pues, la otra vez escuché, ¿no?, a una persona que no cree en Dios que dice, no, es que me parece que creer en Dios es como algo poco científico, que es darle una respuesta rápida y perezosa. A mí más perezoso me parece fundamentar todo con el porque sí, con el por azar. ¿Sabes? Por algo pasó, por azar. Ujú. Me parece que es tratar de evitar calcular todos esos factores que involucran que haya pasado eso. Exacto. Entonces, em, con el tema del propósito, Ujú. que estamos hablando de eso, ¿no? Porque me fui Sí. un poco por la rama, em, me parece que Dios nos dio un propósito. Sí. O ya podemos entrar en tema reencarnación y que nuestra alma eligió nuestro propósito antes de nacer, o no sé. Pero el punto es que tenemos un propósito. Entonces, ese propósito, yo personalmente creo que Dios, la vida, o como lo quieran, Dios, el universo, la vida, la inteligencia infinita, o como lo quieran llamar, nos dio para cumplir ese propósito unos dones
y hay unas pasiones. Sí. Entonces, un gran poder es una gran responsabilidad. Un don no se nos dio para que con ese don lo ocupemos para nosotros mismos. Se nos dio ese don para cumplir con nuestro propósito. Exacto. Nuestras fortalezas, nuestros dones se nos dieron para cumplir con nuestros talentos, ¿no? Sí. Habilidades innatas se nos dieron efectivamente para cumplir con nuestro propósito. Sí. Y ahí también entra la pasión. La pasión, también lo que nos apasiona, nuestros gustos, también se nos fueron como otorgados para cumplir con el propósito. Tipo, para ocupar nuestros dones en nuestras pasiones. Exacto. Y así cumplir con el propósito. Sí. Tipo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, con respecto a lo que el propósito, bueno, uno de los propósitos, bueno, hablando desde el punto de vista de la Biblia, dice, hay un versículo que Dios nos manda y nos dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que os he enseñado, pero bueno, eso. Pero la parte de ir predicándolo, uno de los propósitos, bueno, más allá del cómo puede ser, pero uno de los propósitos es predicarle a los que ya conocemos al Señor, predicarle a la otra gente de que Dios salva, Dios sana, Dios restaura la vida de una persona. Dios es capaz de restaurar una alma dañada por la droga, por el alcohol, por un abuso de una persona. Dios puede, Dios tiene el poder de hacer que esa persona que resultó dañada, hasta incluso por la misma religión que estamos hablando de este tema, Dios decir no soy así, yo te quiero, yo te quiero tal cual eres. Pero hablando del propósito, eso, de usar nuestros dones con el propósito de Dios. Yo lo veo como que para acercarse a Dios es igual a acercarte a lo positivo, acercarte al bien, ¿no? A evolucionar, a subir tu vibración, a dejar el ego. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tiene un propósito que para cumplir con ese propósito se le fueron otorgados ciertos dones Sí. y ciertas pasiones Sí. y que ese propósito tiene que ser a beneficio del resto. Ningún propósito, y esto de verdad, la gente que le puedes preguntar a cualquier persona, hay mucha gente que, yo qué sé, con mucho dinero, que su propósito era comprarse esa mansión, tener ese auto, tener esa mujer, tener ese hombre, ¿no? Tener, ¿no? Como si, viste, el ego cree que todo es como de su propiedad, ¿no? Entonces, tener, tengo. Em, Al final, esas personas no son felices, de verdad, ¿eh? Sí, sí, y eso es verdad lo que tú dices, que muchas veces no son felices. Y me acuerdo de una película, no me acuerdo en este momento qué película es, que una persona está en un bar y le dice, y la persona le dice al bartender, ¿Sí? creo que se dice, ¿Al bartender? le dice, ¿alguna vez te has sentido que estás en el lugar donde no deberías estar? Y le dice, sí, muchas veces. Pero muchas veces, pero tú quizás ahora mismo quisieras estar en una playa, creo que era, en un lugar, pero en el momento pero después cuando vayas a ese lugar, vas a sentir lo mismo, que estás en el lugar donde no deberías estar. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos preocupamos de, estoy en el lugar donde no debería estar, pero ¿por qué? Sentimos que nos falta algo, pero no nos preocupamos de lo que tenemos. Y eso es lo que pasa
muchas personas religiosas que dicen, no, es que me falta esto, es que me falta esto otro, que me falta tal. Es como, disfruta lo que tienes, usa tus dones, úsalo para Dios, para predicarle a las otras personas. Y disfruta en donde estás, en donde Dios te puso. Porque nunca vamos a estar donde quisiéramos estar. ¿Por qué? Porque nos preocupamos mucho de donde nosotros quisiéramos estar, que no disfrutamos donde estamos. Me parece que abriste un punto ya muy amplio que es el tema de la felicidad, ¿no? Exacto. La felicidad nuevamente. El ego es un yo falso y el ego nos hace estar... El ego es muy mental, ¿no? Está en la mente el ego. En la mente, en el cuerpo, en la materia. No en el alma, ¿no? El alma se asocia mucho más a lo emocional, lo espiritual. Entonces, cuando estamos muy apegados al ego, estamos en la mente, en lo que nosotros queremos, en vez de la realidad. Estamos en nuestro mundo de esto es lo que quiero, esto es donde debería estar, esto es lo que me merezco. Exacto. En cambio, cuando bajamos a la realidad, cuando estamos en aceptación, cuando aceptamos a Dios, estamos en la realidad, en el mundo real, en el Sí. presente. ¿El ego en dónde está? ¿En el pasado? ¿Quejándose del pasado? ¿Repitiendo el pasado? ¿O en el futuro? En donde quiero estar, donde lo que quiero tener, lo que quiero tal. ¿Dónde está nuestra auténtica esencia, el alma tal? En el presente. Exacto. Porque el pasado no existe, son recuerdos Sí. de nuestra memoria. El futuro tampoco existe, es una ilusión, es una idea de lo que nos hacemos. Pero todo lo que realmente existe es el presente. Sí. Entonces la felicidad solamente se puede alcanzar estando, viviendo el presente, disfrutando del presente. Ahora, tampoco hay que demonizar el ego existe por algo, ¿ok? Es porque el ego nos hace evolucionar. El ego, sin ego, en este mundo material, nos moriríamos. No solo porque, si no tenemos miedo, nos moriríamos los 3 días, ¿sabes? Porque nos atropellaría un camión o porque viviríamos la vida loca, sino porque el ego lo que hace es que tengamos deseo. El ego es lo que dice, ya, yo estoy acá, pero quiero tener eso. En un descontrol genera avaricia, genera que no disfrutes el presente, ¿sabes? Pero si controlamos el ego, podemos desear, tener metas, tener ambición, tener metas, pero disfrutar del camino, disfrutar del presente. Exacto. Entonces, está bien tener metas porque sin metas nos quedamos quietos, estáticos. Y el estancamiento es muerte, el movimiento es vida. Al tener metas, nos ponemos una meta, avanzamos hacia la meta, nos ponemos en movimiento, tenemos vida, estamos haciendo cosas, pero hay un problema que es cuando solamente miras a la meta y cuando crees que tu felicidad está en la meta. Cuando crees que serás feliz cuando tengas eso, estás poniendo tu felicidad en el futuro, en lo que no existe. Tu felicidad no existe. Cuando tú pones tu felicidad en el ahora, mientras estoy yendo hacia eso, Exacto. en el presente es cuando tu felicidad existe, porque el presente es lo único que existe. En ese momento es cuando puedes ser feliz. Sí. Y eso, Entonces, y exactamente pasa mucho, lastimosamente pasa mucho en el evangelio, o la gente que dice ser evangélico, que dice, no, es que yo quiero este carro, es que yo quiero el auto, es que yo quiero este Ferrari, yo quiero este reloj, yo quiero tal, yo quiero el iPhone 14, creo que el que... ¿sí? iPhone Pro iPhone Max, 21. 21, yo quiero esto, y es que, a ver, disfruta de lo que tienes, disfruta de tu vida con Dios, porque porque a la larga, esto, el micrófono, todo en algún momento va a desaparecer. En algún momento te va a llegar la hora de que tú vas a estar en una camilla a punto de estar en el borde de la vida y la muerte. ¿De qué te va a servir un celu de ultimísima generación? ¿De qué te va a servir el auto? ¿De qué te va a servir la mansión? Eso lo podemos unir de nuevo al propósito. Porque el ego es más material, más negativo y se aferra a la materia. Porque es su ambiente.
por eso cuando vivimos desde el ego, deseamos lo material, la mansión, el auto, el lujo, esto, lo otro. Y no está mal tener un equilibrio y desear lo material, pero no despreocupar lo espiritual, ¿me entiendes? Para eso, las mujeres están más, generalmente más desapegadas de lo material y aceptan mucho más como lo espiritual. O sea, es mucho más normal que una mujer crea en los signos, en el horóscopo, en las energías. Sí. Y es más común que un hombre esté mucho más aferrado a lo material, el auto, la mansión, tal. Entonces para mujeres es como más fácil desapegarse de la materia, ¿sabes? Sí. Para ellas es al contrario, tienen que empezar a no despreocuparse tanto de la materia, sino que preocuparse de la materia, de generar su dinero, de tener sus cosas, ¿tal? Y para el hombre, que durante muchas generaciones ha estado muy aferrado en la materia, tiene que bajar un poco el ego, tener un equilibrio y decir, vale, es importante la materia, una casa, esto, lo otro, pero debo buscar la felicidad en otras cosas. Entonces, como tú dices, esta casa, la mansión, tú mueres, ahí se quedó. El auto, tú mueres, lo venden, ahí se queda. Em, tu celu, tu ropa cara, todo eso, eso es de lo que disfruta el ego, porque es material. Pero tu alma después va a seguir viva y eso se quedó ahí, ¿me entiendes? Entonces, como tenemos ego, yo creo que es importante no descuidar lo material. Pero somos alma, entonces tenemos que cuidar lo espiritual. Entonces, ahí es donde entra el propósito. ¿Por qué? Porque tu propósito, tú tienes ciertos dones. Imagínate que eres buenísimo para convencer a la gente para vender. Imagínate que eres buenísimo para vender. Y tu pasión es las tazas. Entonces, si tu propósito, nuevamente el propósito de vida es aprovechar tu don de saber vender en tu pasión de las tazas para ganar, para esa mansión, para ese auto, para solamente cosas para ti, egoísmo, no vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque, y esto lo dice Carl Jung, que dice él que deben haber 3 requisitos para un propósito en la vida, que te haga feliz, para sentir tu propósito. El primero es que tiene que ser algo más elevado que tú, más importante que tú. Lo segundo es que debe conllevar un sacrificio. Y lo tercero es que seas capaz de dar tu vida por ello. Por ejemplo, si tu propósito es... no, esos no son los 3. La primera es que sea más importante que tú. La segunda es que conlleve un sacrificio. O sea, que seas capaz de dar tu vida por ello. En tu propósito, dejarte la vida en tu propósito. Y la tercera es que tiene que servir a un bien mayor. Tiene que hacer del mundo un lugar mejor. Dejar un legado. Entonces, cuando tú tienes la mansión, el auto, y cuando ese es tu propósito, eso no es más importante que tú. Porque tú te mueres y eso se vende, tal, en materia. ¿Conlleva un sacrificio? Sí, conlleva un sacrificio. ¿Aporta al mundo a alguien más que a ti? No. Tu propósito tiene que dejar un legado, algo que esté vigente incluso cuando tú hayas muerto. Tú mueres y tu casa no ayuda a nadie. Ahí está, tu mansión. Tus autos, tus cosas materiales, ahí se quedan. Pero cuando tu propósito es más importante que tú, conlleva un sacrificio, tú sacrificas horas de sueño, sacrificas tiempo libre, eres capaz de dar tu vida por tu propósito. Como Jesús, por ejemplo, eres capaz de dar tu vida por ello. Sí. Y ayudas al mundo, dejas un legado, tú hiciste del mundo un lugar mejor y tú mueres y lo que queda vivo es el legado que dejaste. Exacto. O sea, hiciste del mundo un lugar mejor del que era sin ti. Esos son los 3 requisitos de un propósito. Tú naciste con... Dios te dio una serie de dones y no te los dio para que los uses para ti. Te los dio para hacer del mundo un lugar mejor. Entonces, entonces volvemos al ejemplo de la taza. Yo tengo el don de saber vender, tengo mi pasión de las tazas y utilizo eso para hacer de la vida de las personas un lugar mejor. Hago las mejores tazas y me enfoco en las personas, en la necesidad de las personas. Y mi enfoque y mi propósito es que las personas beban
en las mejores tazas. Que disfruten del mejor café en la mejor taza elegante, en no sé qué, no sé cuánto. Ayudo a la vida de las personas mientras cumplo mi propósito, ¿entiendes? Exacto. Entonces, esos son los 3 requisitos de un propósito. Tiene que ser algo más importante que tú. Tiene que ser algo por lo que tú estés dispuesto a dar tu vida, que conlleve un sacrificio. Y tiene que ser algo que ayude al, al bien común, no solamente a ti. Ujú. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, yo opino que sí, que el tema, y volvemos al tema de religión, Ujú. eh, dejar ¿cómo se llama? El de enseñar algo que no es de Dios. Hay que dejar de dañar a la gente, o sea, de dejar de dañar a la gente y usar el verdadero propósito y la verdadera misión de Dios, que es predicar el evangelio, el verdadero evangelio, a toda criatura, sea quien sea, porque de hecho hay un versículo que de lo más, hay otro versículo, de lo más vil y menospreciado, que, o sea, que Dios nos escogió de lo más vil y menospreciado. ¿Qué quiere decir? Que la persona más menos pensada, Ujú. Dios escogió. Por ejemplo más em, em, claro de esto. Por ejemplo, Daddy Yankee. Daddy Yankee, que era el Big Boss del reggaeton, terminó convertido al evangelio y es porque Dios no tiene requisitos, no tiene requerimientos para, para llamarte a los caminos del evangelio. Yo lo asocio con hacer de la vida de las personas una mejor vida, ¿no? Tipo, acercarlas como a Dios. Ujú, sí. Entonces, es que las personas que no ayudaron al resto Mm, con su propósito no se sienten realizadas, no se sienten felices. mm, Después andan haciendo caridad, andan ayudando a la gente de alguna forma, sí. porque aún con todo el dinero no se sienten realizados, tienen la necesidad Exacto. de ayudar al resto. Entonces, yo creo que sí, yo lo asocio lo que tú dices con predicar el evangelio, con em, acercar a las personas a Dios. Que para mí es lo mismo que tengan una mejor vida, que sean más felices. Ujú, Porque mientras más cerca de Dios estás, más feliz eres. Entonces yo creo que con nuestro propósito debemos hacer del mundo un lugar mejor. ujú. Y ya para ir terminando, ¿te gustaría dar un mensaje o algo? Porque ya llevamos un buen rato. Sí, de hecho ya llevamos casi 2 horas. Aparte de que obviamente queda mucho por hablar, vamos a Queda, traer a tu papá, a muchas más personas para hablar sí. sobre Dios, sobre religión, Mm, sobre la Biblia y sobre todo eso. Aparte sí. de todo eso, algo para finalizar. Bueno, eh, bueno, seguramente después en la edición, seguramente al principio va a salir un mensaje, pero aclarar que no queremos, ¿cómo se llama? De Mm. conviértete, pero queremos que usted tenga la oportunidad de tener su propio encuentro con Dios. Bueno, yo lo digo como evangélico. Cada vez que digo evangélico me da por destacar evangélico, no religioso. No religioso, exacto. Eh, Dense la oportunidad de buscar de Dios, porque de verdad no va a ser, ¿cómo se llama? No va a ser un desperdicio, de verdad. Yo lo digo que yo tengo 18 y bueno, mi mensaje es eh, sí, sean felices con lo que tienen y no
no sean obsesionados por lo que no tienen.